a grabar. Así que, bueno, aprovechemos lo que más podamos. Como habíamos conversado, lo que tenemos para hoy entonces es terminar con la última clase de macroeconomía. ¿Ya? Entonces lo que yo pensaba igual era revisar un poco algunas de las cosas que no alcanzamos a ver en el repaso de macro en la clase anterior. Porque no sé cuánto, por ejemplo, habrán visto de oferta y demanda agregada de macro. Entonces, si simplemente paso directo a la clase de hoy, puede haber un vacío muy grande en términos de contenido y me gustaría que no pasara eso para que aprovechen la clase. ¿Ya? Aneska, levanta la mano. Profesor, disculpe, las notas de nuestras pruebas y la retroalimentación alcanzarán a estar antes de la evaluación del día sábado, como para ver más o menos en qué nos equivocamos, porque creo que ahí igual hay un cruce con impuestos que igual se va a preguntar este día sábado. Sí, buena pregunta, gracias. Las notas ya están listas, las pruebas ya las corregimos, o sea, ya nos falta hacer algunos ajustes que estábamos conversando y las vamos a subir. Entonces, como eso, al menos la prueba ya está lista. Ya no es como que hay mucha incertidumbre porque ya están corregidas y están las notas puestas. Como que los puntajes, en el fondo nos falta poner la nota, pero las pruebas ya están corregidas, ¿ya? Y bueno, ahí van a ver, yo creo, los resultados, así que más allá de lo que les pueda comentar, creo que sí les va a ser útil, que es lo que mismo tú decías, Aneja, como poder revisar, ver en qué se equivocaron y que en el fondo lo utilicen como un aprendizaje para la próxima prueba. ¿Ya? Así que sí, las notas deberían estar ya no solo en cosas de horas, o sea, hoy día deberían ser subidas, según entiendo, hoy día a las 7:30, ya, pero bueno, según entiendo, obviamente puede haber un margen, pero espero que sea, o sea, al menos que ya despierten mañana con su nota, debería ser algo razonable, porque como les decía, lo más lento que es corregir ya está hecho. Bueno, vamos entonces con macroeconomía. Y les pregunto así rápido, ¿han visto algo de oferta y demanda agregada? Voy a hacer algo muy rápido, pero depende también eso, de lo que me digan. ¿Han revisado alguna clase o algún material de oferta y demanda agregada? Díganlo sin temor, ¿no? Si dicen que no, igual está bien. Si la idea es aprovechar el tiempo, entonces, si no lo vieron, está bien, pero... Y también, obviamente, si van a estar como, bueno, lo que les sea más útil, en el fondo para quienes también estén presentes y atentos ahora, porque las clases grabadas de estas clases de macro igual también están. Si es que esta la van a utilizar como clase grabada, más que nada puedo grabar la última clase, pero me interesa como, bueno, qué interacción vamos a tener hoy. Entonces, si no lo vieron, bueno, les pregunto, ¿quieren que les haga una rápida introducción de oferta y demanda agregada y después con todas las políticas de oferta y demanda agregada? Y eso reduce un poco el tiempo de la última clase. Entonces puede serles útil, pero les pido que después tengan conscientes que la última clase va a ser un poco más corta de nuestra sección, para poder darles esa introducción, y después, por favor, cuando les toque la prueba de macro, revisen ese material, estudien a conciencia, ¿ya? Y lean el capítulo del libro, sobre todo, que en general es muy bueno. Oferta y demanda agregada, ¿ya? Interrúmpanme si tienen alguna pregunta, ¿ya? Sin problema. Si es que me pierdo, quizás si hablo muy rápido y no veo el chat, interrúmpanme. ¿Qué es la oferta y demanda agregada? Siempre estuvimos viendo, en el fondo, mercados particulares, el mercado del arroz, el mercado del pan, etc. Y ahora empezamos a ver macro. Y justamente macro tiene un modelo que nos muestra oferta y demanda. Pero la distinción entonces ahora es que la oferta y la demanda son de toda la economía en el agregado. Entonces vamos a tratar de descubrir cómo sería un modelo de oferta y demanda, pero si estuviéramos viendo toda la economía, todos los bienes. Como si tuviéramos una demanda, pero esa demanda incluye todo lo que todos los consumidores y consumidoras quieran demandar en toda la economía. ¿Qué sería eso? ¿Cómo lo podríamos descubrir? Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver en este modelo.
Y después, ¿eso por qué nos sirve? Nos sirve porque con eso vamos a poder evaluar cómo cambian los equilibrios en términos de precio y cantidad. Ahora, no el precio de un bien, sino el precio de toda la economía. Entonces vamos a estar estudiando el nivel de precios de la economía. Y no la cantidad de un bien, sino la cantidad de todos los bienes. ¿Qué sería parecido a la cantidad de todos los bienes? El Producto Interno Bruto. Entonces tenemos un modelo de oferta y demanda que lo que tiene es en un eje nivel de precios de toda la economía, en el otro eje las cantidades de toda la economía, que sería el Producto Interno Bruto. Entonces, eh, vamos a ver cómo se componen cada una de las partes de este modelo, y con eso vamos a poder ver qué pasa cuando el gobierno hace política, cuando el Banco Central hace política, en particular, qué significan cada una de las políticas que hacen, y qué efectos tienen sobre la economía en el agregado. Entonces, antes las políticas gubernamentales eran impuestos, subsidios, precios máximos, precios mínimos, porque eran políticas que estaban apuntadas a un mercado en particular. Por ejemplo, lo que hace el Ministerio de Economía. Y ahora vamos a ver las políticas en el agregado, es decir, lo que hace por un lado el Ministerio de Hacienda cuando gasta plata del gobierno, o el Banco Central cuando hace política monetaria, es decir, imprime más billetes y hace operaciones de mercado abierto. Vamos a ver qué es esto. Partamos entonces con este modelo de oferta y demanda agregada. Igual que cuando lo hicimos en microeconomía, tenemos que ver, bueno, qué es la demanda agregada y qué es la oferta agregada, cómo se componen y cuáles son sus dinámicas. ¿Qué es la demanda agregada? Es la demanda de toda la economía, de todos los y todas los consumidores. ¿Cuál va a ser esa demanda? Bueno, esa demanda es todo lo que gastan todos y todas las consumidoras de la economía, y por lo tanto va a estar dada por la identidad de PIB. Particularmente la vamos a estudiar por la identidad de PIB, que nos muestra el gasto de los hogares y de todos los agentes económicos en realidad. Esto nos va a mostrar la demanda agregada, porque si lo vemos de alguna forma, lo que nos está representando el PIB por el lado del gasto, que es decir, lo que está a la derecha, C más I más G más XN, lo que nos está mostrando es cuánto demandan los consumidores, porque eso es lo que gastan todos los consumidores. Y esto en el equilibrio va a ser igual al producto. ¿Ya? Todo lo que gastan los consumidores es igual a todo lo que se produce, que digamos I, va a ser igual a todo lo que gastan, que eso va a ser el Producto Interno Bruto. Es esta identidad. Y esto es consumo. Consumo de los hogares, más la inversión de las empresas, más el gasto del gobierno, más las exportaciones netas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para entender la demanda agregada dentro de este marco? Queremos entenderla dentro de esta relación de precio y cantidad, que a nivel agregado es nivel de precio y Producto Interno Bruto. Lo que tendríamos que hacer para ver si esto, ¿con qué pendiente tiene en el fondo? ¿Cómo es esta recta? ¿Es horizontal? ¿Es vertical? ¿Tiene pendiente positiva? ¿Negativa? Bueno, ¿cómo es? Bueno, spoiler, tiene pendiente negativa. Pero la pregunta es ¿por qué? Y para descubrir por qué tendría pendiente negativa, tendríamos que ver cada uno de estos componentes, C, I, G, X, N, para ver cómo se relacionan en según precio y cantidad. Y según eso, podemos descubrir que, bueno, efectivamente, como ya les dije, tiene pendiente negativa. Bueno, justo lo que dice acá. Y para eso, vamos a sin duda ocupar elementos monetarios para poder entender esta relación. Primero, el consumo. ¿Cómo se relaciona el consumo con la cantidad? Primero, igual que en microeconomía, podemos encontrar una relación negativa entre precio y cantidad. La gente consume más cuando hay precios más baratos, ¿cierto? Pero acá hay una implicancia un poco distinta, porque acá los precios los tomamos como a nivel agregado y por lo tanto el precio nos está indicando no solamente cuánto tenemos que pagar, sino también la interacción que tenemos como consumidores con el dinero, con lo que significa el dinero, con billetes en particular. Entonces, ¿cuánto consumimos cuando los precios son más altos o cuando los precios son más bajos? Y lo que tiene acá y la relación que vamos a encontrar es que cuando los precios son más bajos, el dinero vale menos. Si yo tengo un billete de 10.000 pesos y los precios son más bajos, el costo del dinero vale menos. ¿Por qué? Porque necesito menos billetes, menos monedas para poder comprar los bienes que quiero consumir. Eso significa que la tasa de interés es más baja. La tasa de interés es el precio del dinero. Y por lo tanto, si el precio del dinero es más bajo, necesito menos dinero para consumir. ¿Ya? Por lo tanto, los consumidores a menor precio
van a poder consumir más. ¿Ya? Con el mismo billete de 10.000 pesos pueden consumir más. Recordemos también esta idea de la tasa de interés, que siempre va a estar dando vueltas en este modelo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Ya? ¿Por qué es el precio del dinero? Paréntesis. Bueno, y lo digo acá. ¿Por qué es el precio del dinero? Porque si yo tengo dinero, el costo de tenerlo es lo que me estaría dando el banco, es que yo se lo presto al banco. O a cualquier persona, pero el banco representa ese costo. Lo representa porque es lo más fácil. Yo puedo ir al banco y es lo más fácil que quizás estar buscando a alguien o alguno de ustedes que quiera recibir un préstamo de mi parte. Eso lo hacen los bancos comerciales, y con eso entonces podemos encontrar el precio del dinero, porque es lo que estoy perdiendo por el hecho de querer tener este efectivo acá, ahora en mi mano. Alguien levantó la mano, me parece. ¿Profe? ¿Sí? Pero espera, entonces, pero si yo tengo, ya, si yo tengo 10.000 pesos y con esos 10.000 pesos puedo comprar más en un instante de tiempo que en otro. En ese instante de tiempo en que puedo comprar más, significa que los 10.000 pesos valen más, ¿no? Mm, el Porque momento puedo que, comprar más cosas con él. en el momento en que los precios son más bajos, el momento en que los precios son más bajos, no. O sea, yo tengo 10 lucas y puedo comprar 5 kilos de arroz con esas 10 lucas. Y después en otro momento tengo esas mismas 10 lucas, pero puedo comprar solo 4. Significa que en el momento en que puedo comprar 5, las 10 lucas valen más. O sea que el dinero vale más en ese instante. Ya, pero pensémoslo de esta forma, y quizás con esto sí va a quedar más claro. Cuando tengo precios más bajos, yo necesito menos billetes para poder consumir lo mismo. ¿Sí? Como necesito menos dinero, demando menos dinero. Entre los precios sean más bajos, si el precio es muy alto, bueno, yo voy a necesitar, no sé, 10.000 pesos para comprar un bien. Pero si necesito 5.000 pesos para comprar un bien, voy a demandar menos dinero. Necesito menos billetes para comprar ese mismo bien si los precios son más bajos. Y eso me dice entonces que el precio del dinero es más bajo y por lo tanto tenemos una tasa de interés un poco más baja. ¿Se entiende? O sea, es que recuerdo que en un video dijo Ujú. esto que si metíamos el dinero en el banco y nos daba un 10% de interés, eh, pero luego, mientras estaba la plata en el banco, los precios afuera subían en un 20%. Entonces cuando yo sacaba la plata del banco, al final esa plata valía menos. O sea que perdía un 10% de interés en realidad. Sí. Porque esa es la Entonces, diferencia entre tasa de interés real, nominal, e inflación. Y eso nos lleva a esa identidad de que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación. Porque lo que me importa, ¿cierto?, es lo real, que implica cuánto puedo comprar con ese dinero y por lo tanto a la tasa de interés siempre tengo que considerar los efectos de la inflación, que es el cambio en los precios. Acá, solo lo que queremos, en el fondo lo que queremos ver es cómo se relaciona precio y producto. ¿Ya? Y por el lado del ya. consumo, en el fondo, y tiene que ver entonces, tiene que ver esto monetario, pero no directamente esa relación que decía eh, que, que la mostrábamos entre tasa de interés real, nominal e inflación. ¿Ya? Y en el primer caso, el consumo es mayor en la medida que los precios son más bajos. Ahora, cuando tenemos inversión, cuando tenemos entonces precios más bajos, lo que tenemos es que a precios más bajos tenemos tasas de interés más bajas. ¿Y qué pasa cuando tenemos tasas de interés más bajas? Es más rentable invertir. Y por esa razón encontramos que en este segundo término, la inversión también tiene una relación negativa entre precio y cantidad. A menores precios, también encontramos que por efecto de la tasa de interés más baja, porque la gente necesita menos dinero porque los precios son más bajos, entonces se invierte más.
¿Y por qué se invierte más? Y esta relación también se explica por la tasa de interés. Porque una tasa, en el fondo, si yo tengo 1.000.000 de pesos, yo tengo que decidir qué hacer con con ese millón de pesos, ¿cierto? Lo puedo dejar en mi poder y no hacer nada. Pero por lo general también tengo la posibilidad de ahorrarlo en el banco y que me dé una tasa de interés o invertir. Si mi posibilidad de invertirlo es tener un negocio que me da un 10% un 10% de rentabilidad, tendré que compararlo con cuánto me da el banco. Porque si el banco me ofrece una tasa de interés de 20%, asumiendo que no hay inflación incluso, ¿ya? Pero si el Banco Central, el Banco Comercial me ofrece un 10%, un 20%, si yo lo pongo en el banco, voy a preferir ponerlo en el banco. Porque en verdad mi proyecto de inversión tiene un retorno menor. En la medida que la tasa de interés va siendo más baja, lo que sucede es que hay proyectos que empiezan a ser rentables, porque hay proyectos que entonces la gente prefiere hacer el proyecto de inversión en vez de poner la plata en el banco comercial. Por lo tanto, en la medida que baja la tasa de interés, se incentiva la inversión y por lo tanto, esto nos lleva a que la inversión también hace que esta relación de la demanda agregada sea negativa. Y lo mismo después vamos a encontrar las exportaciones netas. Y las exportaciones netas también vamos a encontrar la explicación por el lado de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque a menores precios, como ya dijimos, la tasa de interés es menor, pero cuando la tasa de interés es menor, tenemos que ver qué pasa entonces con las interacciones con el resto del mundo, porque estamos hablando de las exportaciones y las importaciones. Y cuando tenemos una tasa de interés menor, la gente no va a querer ahorrar en Chile, porque la tasa disminuyó y por lo tanto hay tasas fuera del país que pueden dar una mayor rentabilidad para ahorrar la plata fuera. ¿Ya? Si la tasa de interés era de 5% y baja, puede ser más conveniente poner la plata en otro país, en un banco de Perú, que quizás sigue manteniendo un 5% de interés. Ese movimiento de capitales provoca un cambio en el tipo de cambio. Se van dólares a buscar otras posibilidades de ahorro en otro país. Y por lo tanto, se provoca un exceso de demanda de dólares, porque hay menos dólares. Los dólares entonces se hacen más caros. Y lo que pasa con el tipo de cambio entonces es que ahora sube el tipo de cambio. Y al subir el tipo de cambio, ya no es pensar, por ejemplo, de que pasamos de 500 pesos por dólar a 1.000 pesos por dólar, eso sube el tipo de cambio. Entonces, aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. Aumentan las exportaciones porque cada vez que nos compran algo, que lo vendíamos a un precio a dólar, lo vendíamos a $1, ahora tenemos 1.000 pesos en vez de 500. Y ahora si queremos comprar algo fuera, es más caro, porque si queríamos comprar algo de $1, antes pagábamos 500 y ahora pagamos 1.000 y por lo tanto demandamos menos importaciones. Y por lo tanto las exportaciones netas aumentan. Eso es, a grandes rasgos, la demanda agregada, y de esa forma la explicamos con una pendiente negativa. Entonces tenemos un precio y cantidad que tienen una relación negativa en el caso de la demanda, igual que en microeconomía. ¿Cómo se desplaza la demanda? Se desplaza ante factores exógenos, que podrían ser incluso, de alguna forma, los mismos incentivos que determinan cambios en consumo, inversión, en gasto del gobierno o exportaciones netas. Entonces, si por alguna razón aumenta el consumo, la gente va a aumentar su consumo independiente del precio y por lo tanto se puede modificar la demanda agregada. Si las firmas deciden invertir más independiente del precio, por razones externas, nuevas tecnologías, razones exógenas al precio, a la misma dinámica de precio y cantidad, va a ser un desplazamiento de la curva de la demanda agregada. Si cambia el gasto del gobierno, si el gobierno decide gastar más, recordemos que era parte de la demanda agregada, pero que no la nombramos en términos de interacción de precio y cantidad, porque no podemos encontrar una lógica entre precio y cantidad por el gasto del gobierno, porque el gasto del gobierno responde a otros elementos de economía política y no particularmente a dinámicas de mercado entre precio y cantidad, como las que explicábamos en los otros tres componentes. Y lo mismo con las exportaciones netas. Si en Chile descubren un nuevo salmón y ahora se exporta más salmón, para cualquier precio, Chile exporta más y por lo tanto tiene mayores exportaciones netas. Esto causa movimientos, desplazamientos de las curvas.
porque no están explicados por las variables endógenas, sino por las variables exógenas. Y entonces así encontramos movimientos en la curva de demanda agregada. Y por otro lado tenemos oferta agregada. ¿Y qué va a ser la oferta agregada? Va a ser cuánto ofrecen todos los productores en función de su capacidad productiva. Y su capacidad productiva está determinada por la cantidad de capital y por la cantidad de trabajo, que son los factores productivos, ¿cierto? En el fondo, la capacidad que tiene la economía de producir bienes depende de su función de producción. Depende de cuánto pueda producir, dependiendo de cuántos trabajadores y trabajadoras hayan y cuántas máquinas hay. En principio, ya la función de producción más sencilla de cómo se toma en cuenta es esa, y uno puede ir complejizándolo, y de hecho hay economistas que comienzan hace no tanto tiempo a incorporar recursos naturales, pero en su forma más sencilla decimos que tenemos capital y trabajo, y por lo tanto vamos a asumir de que si estamos en una tasa natural de desempleo, es decir, la gente está en sus puestos de trabajo, vamos a tener una oferta agregada que es completamente vertical. La oferta agregada de largo plazo, según esta teoría, nos diría que independiente de los precios, la oferta es constante a un determinado nivel de cantidad. ¿A qué determinado nivel de cantidad? Al determinado en donde se encuentra el punto donde está la tasa natural de desempleo, que sería la tasa natural de producto. ¿Ya? Las personas están empleadas, y sobre eso, y sobre esa tasa natural de desempleo que tiene la economía, encontramos una cantidad fija de producto. Y da lo mismo en ese sentido para la producción en el largo plazo. No importaría el precio, lo que importa es lo que se puede producir con los recursos que cuenta la economía. Pero el largo plazo a veces es difícil de plasmarlo en la realidad. De hecho, es famoso que Keynes decía como, bueno, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, y uno muchas veces trabaja con corto plazo. Y en el corto plazo la realidad es distinta, porque existen muchos elementos para pensar que la oferta agregada puede tener pendiente positivo. ¿Y qué puede hacer que la oferta agregada pueda tener pendiente positiva? Por ejemplo, acá tenemos algunas ideas, como la teoría de las percepciones erróneas de los trabajadores, salarios rígidos, precios rígidos, información imperfecta. Todas estas imperfecciones de mercado nos pueden llevar a que en el corto plazo efectivamente tengamos una oferta con pendiente positiva. Y eso significa que en el corto plazo, según las dinámicas de imperfecciones que podemos encontrar en el mercado, que los mercados no se ajustan de forma instantánea, básicamente, esa sería una idea general de englobar estas 4 características. Los mercados no funcionan de forma perfecta, ni de forma instantánea, ni con información perfecta. Hay lapsus para poder adaptarse, hay periodos para poder adaptarse a las dinámicas y a los equilibrios, y eso hace que la oferta pueda tener pendiente positiva, porque en la medida que hayan precios más altos, las empresas podrían ofrecer una mayor cantidad. Por ejemplo, ante salarios rígidos, sería algo posible de pensar. Los salarios no se ajustan de forma instantánea en cada periodo, en cada día. Hay contratos de trabajo que duran 1 año o 2 años, y por lo tanto existen ciertas rigideces en los salarios, y lo que nos importa son los salarios reales, es decir, salario dividido en precio. ¿Cuánto es el poder adquisitivo de ciertos salarios? Si en un momento tenemos que hay mayores precios, pero los salarios están fijos, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los salarios reales disminuyeron, porque los trabajadores y las trabajadoras pueden comprar menos bienes y servicios con su salario. ¿Y quién se ve beneficiado de alguna forma con eso? Los productores, porque saben que pueden estar vendiendo a estos nuevos precios, pero sus costos de producción están están en términos nominales constantes, o en términos reales disminuyeron. Por lo tanto, se ven incentivados a producir más. Este tipo de elementos de rigideces y de imperfecciones son los que nos llevan a descubrir de que efectivamente podemos tener en el corto plazo una oferta agregada positiva,
y entonces tener en el corto plazo un equilibrio de esta característica, y en el largo plazo pensar que en el ideal vamos a encontrar esta dicotomía clásica que decían los autores, en donde el precio, o los precios no cambian los elementos, los elementos reales, las dinámicas reales de la economía. ¿Preguntas? Ya, no sé si quizás fue muy rápido, lo siento, pero bueno, creo que es lo que tenemos. Ya. ¿Cómo hacen política económica entonces con esto? ¿Quién hace política económica? El gobierno a través de la política fiscal. ¿Qué hace el gobierno? Gasta dinero, ¿cierto? Hace gasto social y cobra impuestos. Entonces, es un agente, de hecho lo tenemos dentro del PIB, y lo tenemos por sí solo porque es tan grande que decide gasto, decide cobrar impuestos. Y el Banco Central es quien hace política monetaria, es decir, tiene que imprimir dinero o sacar dinero de circulación, porque tiene el monopolio de determinar la cantidad de dinero que va a haber dentro de la economía, y por lo tanto hace política monetaria. Veamos el mercado monetario. El mercado monetario entonces va a ser otro mercado, pero el mercado particularmente del dinero, ¿ya? Entonces va a ser un mercado del dinero donde tenemos una demanda por dinero y una oferta por dinero. ¿Quién es la demanda? Seríamos los consumidores, que somos quienes ocupamos el dinero para poder comprar bienes y servicios. Y nosotros tenemos ciertos elementos que nos hacen desear o no desear dinero. Existe la teoría de preferencias por liquidez, que dice que nosotros tenemos ciertos deseos a portar dinero, a tenerlo en nuestro poder, por reducir incertidumbre, etc. Entonces nosotros tenemos ciertas preferencias por liquidez que nos hacen demandar dinero. Entonces, vamos a definir interés como el precio del dinero, ¿ya? Y eso hace que entonces cada peso que nosotros tengamos, cada billete que nosotros tengamos va a tener un precio. Ese precio es no estar ganando un determinado interés en el banco. En el fondo su costo de oportunidad sería su precio. Y por lo tanto, si el precio es más alto, ¿qué pasaría? En el fondo, si el precio es más alto, yo voy a demandar menos dinero. Si el precio es más bajo, puedo demandar más dinero. Y por otro lado, también existe una relación en la demanda de dinero según el Producto Interno Bruto, porque si el Producto Interno Bruto es más grande, voy a necesitar más dinero para poder comprar la mayor cantidad de bienes. Si es una economía pequeña, implica que yo solamente voy a comprar un producto a la semana, porque esa es la capacidad adquisitiva que yo tengo dentro de una economía más pequeña, voy a necesitar un billete a la semana. Pero si en realidad soy una persona, o sea, si el país crece y hay más bienes y mi salario es más alto, voy a necesitar más dinero, porque voy a estar comprando más bienes semana a semana. Por lo tanto, la demanda de dinero depende de la tasa de interés y del Producto Interno Bruto. Y la relación en el mercado del dinero, que lo vamos a definir como el precio del dinero, que es la tasa de interés, y la cantidad de dinero va a ser negativa. Como lo vemos de forma endógena, la tasa de interés es endógena al modelo y nos muestra esta relación negativa, y un elemento exógeno, que lo dejamos establecido desde el comienzo, es la relación que tiene la demanda del dinero con la cantidad de bienes que hay en la economía, es decir, con el PIB. Ahora, ¿cuál es la oferta de dinero? Esto quizás lo voy a decir un poco más rápido. La oferta de dinero está determinada por el Banco Central, porque el Banco Central es quien ofrece el dinero. Y no lo ofrece bajo dinámicas particularmente de mercado, sino que lo hace según la política económica que desea seguir, que busca, por lo general, objetivos de meta de inflación, pero lo que hace entonces es imprimir el dinero. O sea, imprime el dinero y con eso tenemos la oferta de dinero, pero también en general lo podemos tratar como la oferta real de dinero. Bueno, ¿cuánto se puede comprar efectivamente con ese dinero? ¿Ya? Sería otra forma de interpretar de alguna forma lo mismo, que es que el Banco Central define cuánto dinero va a haber circulando en la economía y va a definir entonces una cantidad fija de oferta de dinero o de oferta real de dinero si lo dividimos por el precio. Y entonces encontramos el equilibrio del mercado del dinero determinado y que determinan entonces una determinada tasa de interés y una determinada cantidad de equilibrio de dinero. Entonces tenemos con eso el mercado
del dinero. ¿Tienen preguntas? ¿Es muy rápido? ¿No? Profe, ¿Sí? lo que estamos viendo hoy no entra en la PP2, ¿verdad? No. Ya. Bueno, si seguimos entonces, ya voy a tratar de hacer esto muy rápido para que podamos pasar a la clase. Bueno, ¿qué hace por otro lado? Habíamos visto antes el mercado monetario, ahora veamos el mercado fiscal, es decir, el gasto fiscal, lo que hace el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Hace política económica. ¿Y qué tipo de política económica hace? Gasta dinero. Entrega dinero a las personas en forma de subsidio, en forma de bienes públicos, etc. Eso es hacer política fiscal expansiva, y nosotros la notamos en gasto fiscal como uno de los componentes importantes del PIB, donde el gobierno gasta dinero y compra bienes, y al comprar bienes cambia los equilibrios de la economía. ¿Por qué? Porque es un demandante más dentro de la economía. Ahora, cada vez que el gobierno gasta, genera un efecto multiplicador. Este efecto multiplicador, ¿qué quiere decir? Que cuando el gasto fiscal, cuando el gobierno gasta 1.000 pesos, la economía crece un poco más que 1.000 pesos. Que el gobierno gaste 1.000 pesos no quiere decir que la economía va a crecer en 1.000, sino que va a crecer quizás en 1.100. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué si gasta solo 1.000 la economía crece en 1.100? Porque al gastar incentiva la producción, incentiva el consumo de más personas. Cuando el Estado compra algo, en el fondo lo que hace es que le compra algo a un productor, y ese productor es un poco más rico y quizás desea producir después un poco más porque le está yendo mejor, y por lo tanto se genera un efecto multiplicador. ¿Cómo lo entendemos formalmente? Lo entendemos porque cada vez que el gasto fiscal aumenta, queremos ver cuánto aumenta el producto. Y entonces cada vez que aumenta G, tenemos que ver cuánto cambia I, para poder ver entonces cómo es ese efecto multiplicador, si existe. ¿Y por qué existe matemáticamente? Existe porque el producto también determina el consumo. Entonces, si el gasto fiscal aumenta, no sé si están viendo mi mouse, si el gasto fiscal aumenta, si aumenta G, aumenta I. Y si aumenta I, aumenta C. Y si aumenta C, aumenta I. Ahora, ¿por qué aumenta C? Aumenta C porque el consumo depende del ingreso de la nación. Todo lo que los consumidores y las consumidoras consumen depende del ingreso de la nación y los productos que haya, ¿ya? Porque recuerden que es lo mismo, ingreso y consumo. Todo lo que se gasta es ingreso para los hogares, según el flujo circular de la economía. Entonces es como esta operación recursiva infinita, que tiende a disminuir cada vez que hacemos esa de forma recursiva nuevamente, pero eso es el efecto multiplicador. Cuando aumenta G, aumenta I, cuando aumenta I, aumenta C, y cuando aumenta C, aumenta I, y cuando aumenta I, aumenta C, y así lo hacemos recursivamente, y cada vez hay un aumento un poco menor, que si lo reducimos, sería, si lo reducimos a un término, sería despejar I, para ver efectivamente cuánto es el efecto total de G sobre I. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, para explicar este término de C0 más C1, quiere decir que la gente, los consumidores y las consumidoras, consumen, y su consumo depende de una parte fija y una parte que depende del ingreso. Y eso es bastante intuitivo, porque lo que nos dice es que cuando aumenta el ingreso, nosotros podemos consumir más. Pero hay parte de nuestro consumo que no depende del ingreso, sino que lo vamos a consumir siempre. Probablemente es el agua, los bienes más básicos para sobrevivir. Pero otra parte del consumo depende de nuestros ingresos. Si nuestros ingresos son mayores, vamos a consumir más, no sé, autos, servicios de, no sé, restaurantes, etc. Como les decía, podemos hacer esta operación matemática para despejar efectivamente I, y ahí podemos ver efectivamente el efecto de G sobre I, que sería este efecto multiplicador, matemáticamente expresado en ese término. Ahora, ¿cómo lo vemos gráficamente entonces? Lo vemos en que en la demanda agregada,
es que el aumento del gasto público, en el fondo desplaza la demanda agregada porque es un componente exógeno que para cada nivel de precio ahora tenemos una demanda mayor. Y además tenemos un efecto multiplicador que aumenta más aún la demanda agregada y entonces nos estamos acercando a un equilibrio más expandido. Ahora, veamos cuál sería el efecto final de esto. Si lo pensamos, ¿cuál sería el efecto que tiene esto sobre la economía? Lo que nos va a llevar es que al aumentar el gasto del gobierno, hay más producto. ¿Y qué pasa cuando hay más producto? Tendríamos que ir al mercado monetario. ¿Por qué? Porque se acuerdan de que cuando habían más bienes, la gente demanda más dinero porque necesita más billetes para poder comprar la mayor cantidad de bienes que hay en la economía. Entonces, si nos vamos al mercado del dinero, algo cambió. ¿Qué cambió? Aumentó la demanda por dinero. Y como aumentó la demanda por dinero, tenemos nuevos equilibrios. La misma cantidad fija de dinero, como está expresado acá, pero tenemos una tasa de interés más alta. ¿Y qué pasa cuando, como resultado, tenemos una tasa de interés más alta? También cambia la demanda agregada. ¿Por qué? Porque la inversión depende de la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando la tasa de interés es más alta? Disminuye la inversión. ¿Se acuerdan lo que les decía antes de que la tasa de interés determina cuánto va a querer invertir, cuánto van a querer invertir las empresas? Si la tasa de interés es más baja, las empresas van a invertir más porque les conviene invertir que ponerla en el banco porque hay una menor tasa. Pero si la tasa se va haciendo más alta, hay proyectos que ya no desean hacerse, invertirse en empresas, sino que se prefiere ahorrarla en el banco. Entonces, el resultado del gasto del gobierno es que tiende a que la gente necesita más dinero para poder comprar los mayores bienes, y eso presiona a un alza en la tasa de interés, y por lo tanto tenemos como resultado, en el fondo, una menor inversión. ¿Y qué sería esa menor inversión? Desplazamiento, nuevamente, de la demanda agregada. Entonces, si bien la demanda se mueve para un lado, lo que va a presionar es este efecto crowding out, que como resultado nos va a mover la demanda hacia el resultado contrario, ¿ya? Lo que vamos a asumir es que ese desplazamiento contrario, ese crowding out, tampoco va a ser completo. No va a ser completo porque en la medida que el gobierno gasta, la economía comienza a crecer, se generan nuevas dinámicas, se genera un país de alguna forma un poco más rico y por lo tanto esa reducción del gasto de inversión tampoco va a ser completa. Esto sería directo si es que asumimos como todo estático, pero en realidad un país más grande también genera, no sé, más innovación, nuevos descubrimientos y nuevas dinámicas productivas que en el fondo hacen que ese crowding out no necesariamente vaya a ser completo, sobre todo en países en desarrollo. Eso es algo que también se puede ver. Bueno, y acá en el fondo se explica con un poco más de detalle este proceso, pero es lo que les venía comentando y creo que mejor ahora voy a pasar la última clase. ¿Pero tienen alguna pregunta? ¿Van entendiendo o es muy, muy rápido? Traten, si no, igual háganme alguna pregunta, sobre todo de los elementos básicos, de entender cómo, bueno, como no se pierdan de qué mercado estamos hablando. O sea, tenemos el mercado de la oferta y demanda agregada, y ahora agregamos, ¿cierto?, el mercado monetario, ¿ya? Y vemos que dependen uno del otro. Entonces, mi mayor consejo es, no se pierdan de los ejes y de los mercados que estamos hablando, y si se pierden en eso, díganme, ¿ya? Y lo volvemos a revisar. Esta es la misma. Bueno, y entonces habíamos visto cuando el Estado gasta dinero, hace gasto fiscal, es decir, hace política monetaria, perdón, hace política fiscal, pero también el Banco Central, este otro organismo importante, también hace política económica. ¿Y qué política económica hace? Hace política monetaria. Es decir, como vimos en el mercado del dinero, define la oferta monetaria. Y eso es una decisión de política económica, tiene que decidir cuánto dinero va a imprimir. Si
cambia su cantidad de dinero impresa, ¿qué es lo que va a pasar? Desplaza la oferta, ¿cierto? Si antes decía que imprimía toda esta cantidad de billetes, ahora imprime más billetes y por lo tanto hay una nueva oferta monetaria. Si hay más dinero, entonces, por esta dinámica endógena dentro de la curva de demanda, como vemos acá, la línea roja, la tasa de interés sería más baja. Y eso se explica, como decíamos antes, una tasa de interés más baja. Entonces, es una disminución del precio del dinero y entonces es más... la gente desea tener más dinero. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces una política monetaria? Justamente esta, cuando el Banco Central hace una operación monetaria, que esa operación monetaria implica, por ejemplo, aumentar la oferta de dinero. ¿Qué pasa cuando aumenta la oferta de dinero? Baja la tasa de interés. ¿Y qué pasa cuando baja la tasa de interés? ¿Qué debería pasar? A ver, ¿quién en la demanda agregada? ¿Alguien ya lo podría deducir? ¿O todavía es muy abstracto? ¿Alguien? ¿No? ¿Qué pasa? Tenemos acá a la izquierda el mercado monetario. El Banco Central decide hacer política monetaria expansiva, o sea, aumentar la cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado en este mercado? Este nuevo equilibrio es un equilibrio con una tasa de interés menor y una mayor cantidad de dinero en la economía. ¿Afecta este nuevo resultado económico a la demanda agregada? ¿Alguien? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué efectos tiene la menor tasa de interés? Tiene efectos sobre la inversión. ¿Se acuerdan? No, ya. Tiene efectos sobre la inversión. ¿Y cuál es el efecto que tiene sobre la inversión? Es que una menor tasa de interés fomenta el aumento de la inversión. ¿Por qué? Porque la gente entonces, las empresas prefieren invertir que ponerlo en el banco porque ahora el banco me da una menor tasa de interés. Entonces, tenemos un desplazamiento de la demanda agregada. Y si pensamos que tenemos una oferta agregada de corto plazo que tiene pendiente positiva, en el fondo vamos a tener esta dinámica que va a ser una presión a aumentar el producto, hacia un equilibrio con mayor producto. Ese mayor producto que van a estar demandando, en el fondo tenemos que asumir de que estamos asumiendo corto plazo, con las rigideces que eso implica, y entonces esa mayor inversión, ese mayor producto que va a haber, va a tener en un comienzo precios un poco más rígidos, y por lo tanto a esos mismos precios algo va a pasar que van a ver más bien. Pero para ese nivel de precio, la oferta, en realidad, para esa cantidad, desea un mayor precio. Y por lo tanto va a presionar un mayor precio para que finalmente lleguemos al nuevo equilibrio. Entonces la dinámica es en este movimiento entre donde los precios son un poco más constantes y más rígidos, que nos llevan hasta este nuevo producto, pero finalmente se regulan y llegamos al nuevo equilibrio. ¿Ya? Pero el nuevo equilibrio lo que tiene es que tenemos un nuevo equilibrio con un precio mayor. Ahora, o sea, tenemos una economía que en el corto plazo, dadas las características de la oferta agregada con pendiente positiva, tenemos un mayor precio con un mayor producto como resultado de esta política monetaria. Ya siempre traten de recordar en el fondo cuál sería el efecto de las políticas. Esa es una muy buena pregunta y que ustedes deberían, les recomiendo tener claro. ¿Cuál es el efecto de la política monetaria? Bueno, en el corto plazo veamos esto, precios un poco mayores y productos un poco más altos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué podríamos esperar que pase en el largo plazo? Bueno,
En largo plazo tenemos que considerar que va a haber algún efecto sobre el dinero, que el dinero va a generar algo. ¿Por qué? Porque los precios son más altos. ¿Ya? La política monetaria que vimos antes, en el fondo lo que nos hace, y este aumento de la demanda agregada, lo que nos muestra es que hay una mayor demanda de dinero, porque hay precios más altos. Adicionalmente, van a cambiar las expectativas de precio. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la oferta agregada de corto plazo, que tiene pendiente positiva, se constituye en función de que los nuevos precios no los esperábamos. Y teníamos una expectativa de inflación y finalmente hubo otra. Si las expectativas de inflación hubiesen estado ajustadas, probablemente, ¿qué es lo que hubiese pasado? Los contratos de trabajo podrían haber estado indexados a la inflación, nos podríamos haber previsto esto, pero si no, en el fondo, lo que va a pasar es que cambian nuestras expectativas de inflación, porque la inflación, si nosotros no esperábamos inflación, y hoy día tenemos una inflación de 3%, los consumidores vamos a volver a planear nuestro siguiente periodo de consumo, de inversión, etcétera, según la información que nosotros tenemos. Y la información que nosotros tenemos es que la inflación fue de 3%, por lo tanto podríamos esperar que la inflación vuelva a subir en el futuro. Entonces, las expectativas de inflación van a estar sumamente determinadas por la inflación que nosotros tuvimos antes. ¿Qué inflación, por ejemplo, esperamos en Chile? En general esperamos que sea la misma que el periodo anterior. ¿Qué inflación esperan que haya en un país que tienen, no sé, periodos de hiperinflación? Bueno, esperan que hayan inflaciones más altas, de valores mucho, mucho más altos. Por lo tanto, a largo plazo deberíamos empezar a ver estos efectos y vamos a ver que entonces el equilibrio del largo plazo va a cambiar y nos va a llevar a este punto donde se empieza a constituir en forma más práctica esta oferta que habíamos dicho que era de largo plazo, que tenía una forma horizontal en el punto en el cual estábamos con una tasa natural de desempleo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay política fiscal que nos mueve la demanda agregada, tenemos un nuevo equilibrio, ¿cierto? Pero este nuevo equilibrio nos lleva, bueno, lo que veíamos acá es la dinámica que veíamos también en las diapositivas anteriores con la política monetaria. Una demanda agregada nueva, más expandida, que nos lleva con precios rígidos en un momento, nos lleva a un mayor producto, pero que después se ajusta a la nueva oferta, a la oferta, y que nos lleva entonces a este equilibrio. Este equilibrio que tiene un precio más alto y un producto más alto que el equilibrio inicial. Pero ¿qué es lo que pasa entonces a siguientes periodos? Si de alguna forma, yo les decía que el largo plazo, como decían algunos autores, no existe. Pero bueno, pensemos que nos vamos acercando a ese largo plazo. ¿Cómo? Imaginemos qué es lo que va pasando en los siguientes periodos. Esta economía tiene inflación, porque sus precios pasaron de P1 a P2. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Hay una nueva expectativa de inflación, y por lo tanto, la curva de oferta agregada de corto plazo va a ser distinta, porque la oferta agregada de corto plazo se constituye con una constante que va a ser su expectativa de inflación, porque los agentes planifican su oferta, las empresas deciden cuánto van a ofrecer en el corto plazo, según cuánto va a ser la inflación que esperan. Y si esperan que hayan precios más altos, entonces van a planificar una curva de oferta agregada más contraída. Y entonces podríamos pensar de que luego lo que vamos a encontrar es una oferta agregada más contraída y por lo tanto un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio nos lleva nuevamente a precios más altos y por lo tanto se vuelven a ajustar las expectativas de inflación a este precio más alto. Y si se fijan, esto es una operación que de forma recursiva nos vuelve a llevar a las expectativas de inflación más altas. Las expectativas de inflación más altas nos llevan a modificar la curva de oferta agregada de corto plazo, contrayéndola. ¿Hasta qué punto se va a contraer? Bueno, hasta que se llega a este equilibrio con la oferta de largo plazo. ¿Y por qué?
porque ese es el punto en el que dejan de aumentar los precios, en el que llegamos a la tasa natural de desempleo, este I con la raya arriba, que es el I constante, que nos determina la tasa natural de desempleo, y tenemos entonces un precio que se ajusta a las expectativas de precio, y por lo tanto vamos a llamar de que llegamos a un punto de equilibrio de largo plazo, en el cual tenemos en el fondo una tasa de desempleo que no acelera la inflación. Y ese es el punto en el que se llama formalmente. Esta teoría se llama la teoría de las expectativas adaptativas de Milton Friedman, y que nos lleva a explicar al menos teóricamente, no necesariamente que siempre lo observemos en la realidad. Como les decía, a veces es difícil pensar en que esto se pueda aplicar o que encontremos un largo plazo, pero sí nos lleva a algunas dinámicas interesantes, por ejemplo, cómo la curva de oferta se va ajustando periodo a periodo en función de las expectativas. ¿Y por qué? Porque en la medida que aumentan los precios, los agentes ajustan las empresas ajustan su oferta en función de las expectativas, de los precios que van a esperar para el futuro, hasta que llegan a un punto que efectivamente van a producir lo que está determinado por el largo plazo, que es su tasa natural de desempleo. Es un punto en el cual tenemos un determinado nivel de desempleo que no genera inflación. Bueno, muy justo en el tiempo, quizás fue rápido, quizás fue un poco complejo, pero pueden ahora hacer preguntas, podemos volver a la parte que quieran, y eso, con eso cerramos. Así que bueno, estoy abierto a sus preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, entonces podemos terminar. Bueno, entonces eso. Cuídense, que estén bien y que terminen muy bien todo su semestre.